Buenos días, soy el Dr. Casanova. En esta ocasión quiero hablar sobre el programa de control mental en el residentado médico y en la enseñanza de la medicina. Bueno, soy médico general con especialidad en traumatología y ortopedia. Yo he pasado 10 años estudiando medicina. Hice mi carrera por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi internado lo hice en un hospital, en un hospital de tercer nivel, y el residentado en Los Altos de Jalisco. Luego hice la especialidad por la Universidad Nacional Autónoma de México y en el hospital inglés, en el Hospital American British Cowdray, que se encuentra en la Ciudad de México. Yo he pasado todas las etapas de la medicina. He pasado el sistema de residentado por examen del examen de residencia. Bueno, no quiero decirlo, pero fui el primer lugar de un grupo para la residencia médica. Fui de los primeros en escoger lugar y pues yo puedo hablar de primera mano lo que se siente estar en la residencia. Hice rotaciones en el Hospital Magdalena Salinas, en el Hospital Shriners, y pues no es nada de lo que me comentaron, me hablaron, lo viví en carne propia. El residentado médico, en la escuela de medicina, hablando de la escuela de medicina, es difícil la carrera de medicina, la verdad, es difícil. A mí lo que me llama la atención ahorita, ya a casi 15 años más, casi 18 años de haber salido de la carrera de medicina, lo que me llama mucho la atención es que en la etapa básica de medicina al estudiante le inculcan o le meten conocimientos de farmacología, como preparándolos para vender medicamentos. Vender medicamentos hechos por farmacias o genéricos, etcétera, pero medicamentos ya procesados que uno no sabe cómo los hicieron. Si tú le preguntas a un médico de dónde sacan el diclofenaco, no te va a decir de dónde lo sacan, o cómo se produce el diclofenaco, cómo se produce el ketorolaco. Son productos, nada más te dicen cuál es la fórmula, si acaso el mecanismo de acción, efectos adversos, con qué medicamentos interactúa, etcétera. Pero no te dicen de dónde sale el medicamento, y se enfocan mucho en la farmacología. Son mucho tiempo que estudiando en farmacología y muy poquito tiempo estudiando toxicología, que es los efectos de los metales pesados en el cuerpo. Si te das cuenta, muchos de los efectos y muchos de los síntomas de los metales pesados son muy parecidos a enfermedades infecciosas. Entonces, si tú te pones a ver la intoxicación por plomo, por bario, por cadmio, por aluminio, se parecen muchísimo a las enfermedades infecciosas causantes de bacterias. Luego, hay otra cosa, no se enseña. México, yo lo he comentado en un anterior video, México es el segundo país que ha documentado mejor en todo el mundo a sus plantas medicinales. Y al médico no se le enseña una sola planta medicinal para curar. A todos los médicos se les da como herramientas para curar medicamentos procesados. No somos médicos como tal, somos recetólogos. El proceso de tratamiento de los pacientes no tiene nada que ver con la medicina preventiva. La medicina preventiva, aquí se piensa en las vacunas, pero hasta lo que nos enseñan a los médicos ya no es cierto. Las vacunas nos dicen que es un producto sacado inyectando a los animales, y ya no se hace de esa forma. El proceso ya se hace por recombinación, por procesos moleculares. Sabe Dios qué contenga cada medicamento que un médico prescriba. El medicamento, hay un medicamento que cuando tiene patente
funciona excelentemente bien, cuando se le quita la patente ya no funciona. Yo contaba anteriormente que el losartán, cuando era estudiante de medicina, era interno, el losartán era un medicamento como que para los pacientes que ya nada servía para la presión arterial, no le podía bajar la presión arterial con ningún medicamento. En esos pacientes se daba losartán, y ahora el losartán se lo están dando a medio mundo. Lo que están haciendo es rebajando la dosis del medicamento, aunque digan y perjuren de que la misma cantidad, que la cantidad es la misma, y que hay estudios de biocompatibilidad y todo eso. Se siente que los medicamentos están siendo rebajados, y el médico no sabe, porque ni siquiera sabe de dónde salen esos medicamentos. Y eso que son medicamentos que ya perdieron la patente, para que digamos que la receta secreta de la industria farmacéutica debe ser guardada, porque la patente, ni siquiera saben de dónde sale el diclofenaco, ni siquiera saben cómo hacen el paracetamol. México ni siquiera fabrica medicamentos, solamente los empastilla. Las sales vienen de la India, de la China. Entonces, estás dando algo que ni siquiera sabe de dónde sale. Por ese lado, en la parte de medicina, es algo, y algo extraño. Te dan todas las especialidades, pero no te enseñan anestesiología. Son rotaciones durante el tiempo que estás en internado o preinternado, donde más o menos vas entrando al ámbito de la anestesiología. Y dices, bueno, es que no debemos saber todo. Pues hay muchas terapias alternativas que no se comprende la razón, o no se puede dar una razón, pero funcionan. Igual pasa con los medicamentos farmacéuticos. El médico no sabe de dónde viene el medicamento. Entonces, y en la parte del internado, el internado en México sobre todo, las guardias son AB, ABC, ABCD. En Cuba realmente se hace una guardia por semana y es al teléfono. O sea, es una guardia donde hay gente que quedan médicos generales de turno, y las guardias las hacen por teléfono. ABCD una vez a la semana. Y aquí son guardias AB. Se maneja un sistema de supresión de sueño, humillaciones, vejaciones, castigos, todo para meterle una idea al médico y encuadrarlo en una situación, y que él mismo sienta que todo lo que está fuera de esa situación es charlatanería. Lo que yo no sé es charlatanería. ¿Funciona? No sé. ¿Está en los libros? No está. Entonces charlatanería. Ya no existe la lógica, no existe la forma de pensar individual. Es el pensamiento único, todos debemos saber lo mismo. ¿Por qué? Porque así nos preparan en los congresos. Ve a decirles algo diferente en los congresos, no te dan tiempo para hablar. Comienzas a hablar o pensar diferente. En algún congreso hablé yo en ese tiempo sobre el plasma rico. No, ¿cómo vas a hablar del plasma rico? El plasma rico no funciona, no hay estudios que sirvan, mientras los pacientes están diciendo que se sienten mejor con el plasma rico. O sea, la ciencia quiere ser escuchada por la gente, quiere ser que la gente les crea, pero la ciencia no escucha a la gente. Su ciencia es para gente de otro planeta, no sé, porque lo que ellos dicen, lo que sale en los libros es muy diferente a la realidad que sale en el consultorio médico. Te das cuenta de cosas muy diferentes a lo que sale en los libros. Los libros te van diciendo cosas, estudios, te van sacando probabilidades, estadísticas y todo, pero al final de cuentas es muy diferente. Está sesgado, está manipulada la medicina, y está manipulado para que el médico solamente mantenga la verdad oficial, la ciencia oficial, la ciencia que da réditos económicos, la que produce el consumismo. Tienes al paciente tomando medicamentos de por vida, el hipertenso toma medicamentos de por vida, el diabético toma medicamentos de por vida, el migrañoso ya todos toman medicamentos de por vida, y eso para algunos médicos es curar. Curar es un paciente que ya no necesita medicamentos, eso es curar, y el médico no cura. El médico no cura, el médico ayuda al cuerpo, al médico interno, a curarse. El médico no cura. Entonces,
Pero ahora dicen que los médicos curan y tienen al paciente tomando medicamentos por toda su vida, por todo, hasta que se muera. Y hay cosas que hasta uno se pone en duda, porque lo ve y dices, oye, ¿será tanto cierto eso del colesterol, los triglicéridos que producen aterosclerosis? Si la aterosclerosis, tú ves a un cadáver, las arterias de un cadáver con aterosclerosis, y la arteria está durísima, y el colesterol y triglicéridos es grasa. Es grasa. Una grasa no puede estar acumulando. Lo que produce que las arterias se endurezcan es el calcio. No es el colesterol ni el triglicérido. Ya se ha visto que la aspirina no sirve para disminuir los infartos. Se está dando aspirina como si fuera para que protegerle. La protección está aquí. ¿Por qué? Porque la persona toma entonces estoy bien, ya no me va a dar infarto. Hay gente tomando aspirina y se infarta. Hay gente tomando losartán y tiene embolias cerebrales. ¿Sí? Hay gente que se han vacunado contra el virus del papiloma humano y tienen cáncer cervicuterino. Hay casos reportados en Francia. Entonces dices, bueno, ¿qué estás previniendo si al final sí te está dando? Dicen, no, es que es menos lo que está dando. ¿Quién sabe si es menos? Porque ellos manipulan las estadísticas. En cuanto a las vacunas, en 1890 se empezó a vacunar contra la viruela. Que sí, a final de cuentas me tocó escuchar de un caso de una viruela negra que tuvo un paciente que todavía hubo hace 17 años, cuando fue erradicada por decreto presidencial en 1951 en México, pero hace 17 años hubo un caso de viruela negra y no hubo contacto con gotitas de flush, con tos, con estornudo. El paciente solamente fue a hacer una labor social y fue a inyectar a un paciente que venía de Puerto Rico y le dio viruela negra. Se dieron cuenta, hicieron un estudio revisando las estadísticas de viruela, y los casos de viruela negra o de viruela, le decían viruela negra porque después de que reventaba la bola que sale, que eran bolas muy grandes, dejaba una zona de piel muerta que se volvía negra, y por eso llamaba viruela negra. Entonces hicieron un estudio y se dieron cuenta que la viruela iba bajando solita. Y en 1890 que empiezan a vacunar, en vez de bajar comienza a haber un movimiento lateral, se mantiene recta, y comienzan a ver y dejan de vacunar y vuelve a bajar, hasta que desaparece. No desapareció completamente, porque hay casos de viruela, hay casos de polio, hay casos de enfermedades infecciosas, hay casos de tétanos. Claro que son menos, muchos de ellos son causados por químicos que se soltaron en algún momento en forma experimental. Es coincidencia, no sé, que el tétanos se parezca mucho a la parálisis por estricnina. La estricnina es un producto insecticida sacado de la nuez vómica. La polio, que se parezca mucho a la intoxicación por mercurio. Últimamente hay mucha parálisis flácida, simplemente le cambiaron el nombre a la polio. Ahora se llama parálisis flácida o Guillain-Barré, y dicen, no, es que el Guillain-Barré no es lo mismo que la polio, porque no deja las secuelas. Pues sí, la dosis fue menor. O sea, no hay enfermedades, hay enfermos que tienen ciertos problemas y hay que verlos. No les puede decir, oye, este es polio, este es esto, es el nombre de esto. Hay que ver cada paciente individualmente. Y a veces, por experimentar con ciertos medicamentos que sabe por dónde lleguen, puede llegar por un medicamento. Por ejemplo, en la SIDA. En la prueba de HIV inicialmente era positivo al uso de trimetoprim sulfametoxazol. Si un paciente estaba usando trimetoprim sulfametoxazol, la prueba de VIH en ese entonces salía positivo. Y al pobre paciente lo usaba, podría ser homosexual, podría ser heterosexual, podría ser promiscuo, no podía ser promiscuo, y salía positivo, porque estaba dando positivo al trimetoprim que estaba tomando con un medicamento por algún problema de garganta. Ya últimamente ya no se toma trimetoprim. Entonces, uno no sabe qué cosas están dando las pastillas. Y una persona, tú vas a la naturaleza, agarras una planta y sabes que la planta contiene tal cosa y sirve para esto. Pero una pastilla, simplemente porque tiene un nombre, ¿de dónde sacan la pastilla? ¿Cómo sabe el médico qué producto salió de la pastilla? ¿Y qué cosas le acaban de poner nuevas a esa pastilla que hace 2 años o 3 años no le ponían? Entonces,
Es un juego que es estar dependiendo, es lo que yo hablo de la dependencia sanitaria. Se habla mucho de la dependencia alimentaria, se habla mucho de la dependencia económica, pero nunca se habla de la dependencia sanitaria. Dependemos mucho de los medicamentos que se hacen en otros países, cuando México es riquísimo en plantas medicinales. Entonces, a mí me llama mucho la atención que no se les diga a los médicos en las universidades. Muchas veces las fundaciones están metidas hasta en las universidades, o en la misma Secretaría de Educación Pública les enseñan, les dicen que eso es lo que se les tiene que enseñar al médico. Y ninguna universidad puede salirse de lo que tiene que enseñar. Tiene que enseñar lo que dice la Secretaría de Educación Pública y lo que dice la universidad. Entonces, lo que dicen las autoridades. Entonces, es un pensamiento único. Y cuidado que te salgas del pensamiento único. Porque hay consigna de cerrar consultorios de medicina alternativa. Aunque por fuera dicen que no, que se está estimulando todos los tipos de medicinas, es mentira. Hay consigna de cerrar consultorios de medicina alternativa. ¿Por qué? Porque es la verdadera competencia de la industria farmacéutica. Entonces, trabajan a como les dé el soborno. Si sobornan bien, cierran más consultorios. Y eso no puede ser. No se busca el bienestar de la gente. No estamos hablando de salubridad. No estamos hablando de un ministerio de salud, sino un ministerio de enfermedad que promueve que no existan consultorios. Dicen ellos que porque no hay pruebas que determinen que esa medicina sirva. Pues el Prozac, que es un medicamento que ya fue aceptado, ganó millones de dólares a nivel mundial vendiéndose como antidepresivo, en Alemania se demostró que no sirve para nada y que es un placebo. Entonces, ¿dónde están las pruebas? ¿Sí? Se ha demostrado en el US Army, en el sistema sanitario US Army, que los medicamentos no caducan, que demoran mucho más de lo que dice la fecha de caducidad. Es un sistema de obsolescencia programada. El medicamento puede servir mucho más después de la fecha de caducidad. Años, se probó hasta 60 años. Y esas pruebas no existen para ellos. Entonces, la medicina debe ser libre, la ciencia debe ser libre. No debe ser mantenida con solamente la gente que puede hacer estudios dobles ciegos, randomizados, multicéntricos, que cuestan millonadas y que solamente lo pueden pagar empresas grandotas. Los países, muy pocos países, decía Richard Smith, muy pocos países pueden pagar un estudio de esa magnitud. Y si se va a tomar que solamente esos estudios son creíbles, se está monopolizando la ciencia y se está monopolizando la salud y por ende se está monopolizando la vida. Entonces, yo le digo a los médicos, hay que abrir, hay más vida afuera de las universidades, hay más vida, hay más conocimiento, los pacientes te enseñan mucho, pero no les creemos a los pacientes. Y el paciente dice la verdad, no como dicen ciertas series que siempre miente. Que siempre miente, pues sí, o sea, entonces ¿cómo? Si el paciente siempre miente, ¿cómo van a saber si realmente los medicamentos funcionan? Si el paciente siempre miente, los estudios están todos sesgados porque les están mintiendo, o acaso les dan una pastillita de la verdad para que digan la verdad solamente en los estudios. Entonces, eso es lo que quería hablar sobre el programa de control mental en las residencias médicas. Médicos, imagínense, médicos que están 48 horas despiertos atendiendo a 50 pacientes, ¿van a razonar algo para poder atender a los pacientes? ¿Van a ser unos robots? Están tratando de hacer robots que solamente repitan y repitan como pericos lo que dicen en los congresos. Y no debe ser así. El médico, las guardias AB, por ejemplo, nosotros estuvimos, felizmente por corto tiempo en guardias AB, son 36 horas despierto por 12 de descanso. Eso te rompe el ciclo circadiano, eso te hace envejecer, te produce infartos. No es natural, aunque yo lo padecí, felizmente no mucho. Me tocaron guardias ABC todo el tiempo en la residencia, pero no es natural, no es humano que un médico esté despierto 36 horas sin necesidad, porque hay formas.
Los hospitales están hasta el tope, pero la forma de arreglarlos, de solucionarlos, no es complicado. ¿Por qué no se cambian los medicamentos por plantas medicinales? ¿Por qué no se le dan plantas medicinales en vez de darles medicamentos? Se acaba el negocio, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo se llama? La medicina está corrompida, ¿sí? No tiene ningún principio de Hipócrates. Nada de lo que dijo. Es de por sí, Hipócrates casi quema o quemó un centro que en sus inicios iba a ser un hospital. Estaba en contra de la creación de los hospitales. Los hospitales son centros de enfermedad. Entonces, pues sí, hay cosas que se pueden tratar. Si hubiera por fuera, se pueden tratar muchísimas cosas antes de llegar al hospital. Bueno, soy el doctor Casanova, solamente tengo mi página trimed.com, ya la otra ya no existe. Por favor, bueno, suscribirse al canal, entrar a mi página. No reviso los correos, los mensajes de YouTube. A veces reviso los de mi página web. Si quieren preguntarme algo, pues estamos ahí. Gracias.